Es tan lindo el camino del Señor, es tan maravilloso, es tan agradable, tiene tantos propósitos Dios. Ha marcado los destinos en gloria para cada uno de nosotros, para que disfrutemos una eternidad con Él. Por eso es necesario que nos enseñe todos los detalles de la vida. La vida tenemos que estar impregnados de los detalles del conocimiento de la sabiduría de Dios en la vida, porque vamos a vivir por la eternidad con Él. Y no podemos ir a medias. Él nos quiere edificar. Mire, libro de Éxodo, yo estoy leyendo el libro de Éxodo. Y usted sabe que leí el otro día, hablamos de una primera parte del libro del capítulo 27. Después de haber hablado del tabernáculo, hablamos del atrio, que era la parte exterior, la parte de afuera. Y en esta segunda vez que predico del atrio, podemos ver de que es un libro que habla de la edificación, y que la edificación fue el propósito central del plan de Dios. La creación es muy importante, claro. Es lo número uno porque sin la creación no podría haber edificación. Pero de lo que más habló Dios, de lo que más habla Dios en la Biblia, y que la mayoría de las iglesias no tienen en cuenta. Mire lo que le digo. No tienen en cuenta que es la edificación. Y el apóstol Ariel habló bastante de la edificación. Y la edificación de la vida de la iglesia está narrada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y es lo más importante porque comienza en el capítulo 1 y 2 a hablar de los materiales para la edificación. Y luego de que habló de los materiales para la edificación, en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, los dos últimos capítulos, junto a los dos primeros, con esos materiales está hecha toda la edificación de nuestras vidas. Mire lo importante que es la edificación. Y Dios, por ejemplo, edificó un arca, el arca de Noé, que habla como del templo o de la voluntad de Dios en la tierra. Un símbolo, una figura, porque Él habla por signos, por figuras, por poesía, por tipo, la tipología. Y el arca de Noé fue una edificación para tipificar a Cristo. Y luego que el tabernáculo que le dio a Moisés es una tipificación de la vida de Cristo para con la iglesia. Una edificación que fue el tabernáculo, con su lugar santísimo, con el arca, con las piedras que le dio en el monte Sinaí y la revelación que le dio en el monte Horeb, de habitar junto Dios con los hombres. Luego, otra edificación es el templo de Salomón. Otra edificación es la reedificación del templo con Esdras, libro de Esdras. Habla todo el Antiguo Testamento de la edificación, al cual el modelo de un edificio, así como iglesia, nosotros, como un edificio que Dios habla, dando así los paralelos para que entendamos. Y sabe, cuando Cristo vino, habló de edificar su iglesia en San Mateo 16. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Después habló a Pedro por tener las llaves para edificar. Después habla muchas veces al tipo de edificio espiritual. En Efesios 2:20 dice, el edificio espiritual que va creciendo en esa edificación de piedras vivas, para terminar con una Sión celestial que desciende para estar aquí en el escenario del planeta Tierra que Él formó para habitar junto con los hombres, en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Y los materiales fueron en 2:14
de Génesis: oro, bedelio y ónice. Esos materiales a tiempo, el bedelio quiere decir perlas preciosísimas. Al tipo de oro, piedras preciosísimas, ¿no es cierto? Diamantes y todo lo que tenga que ver con lo precioso. Y cuando vemos la Nueva Jerusalén, la vemos una ciudad toda de oro, que lo que significa el oro es la naturaleza divina o la naturaleza de la vida de Dios. Cuando uno entra a la ciudad, que ve calles de oro, mar de cristal, todo nuevo, todo maravilloso, los muros llenos de perlas preciosísimas y de piedras preciosísimas. Los materiales están en el río. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Bedelio y ónice. Esto eran perlas y piedras preciosísimas. Entonces los materiales están dados en el río de Dios. En el río de Dios hay materiales para edificar la vida y el edificio de Dios. La vida de los hombres es el edificio de Dios que va siendo edificado en nuestra vida. Cuanto más compartimos experiencias con Dios, más edificación de Dios va a haber en nuestra vida. Muchas veces creemos que nosotros le decimos ejemplos a los hermanos para que oren más. No, el deseo y el anhelo de Dios es que compartan más experiencias con la vida divina, para que el resultado, producto de esa vida divina, sea la edificación, el crecimiento, el desarrollo, la ciencia, la sabiduría, el conocimiento, la experiencia que cada uno tiene de Dios en su vida. ¿Me está escuchando? Claro, cuando uno le dice, vamos a orar, no es para orar solamente. Hay oraciones que no llegan ni al techo. Hay oraciones que dan lástima. Hay oraciones con ojos secos, nunca hay una lágrima. Mientras el Señor Jesús, el Señor, dice que oraba con ruegos, con súplica, con lágrimas, con temor reverente, por la cual fue oído. Y en los días de su carne, dice, en el espíritu, de tal manera en el último momento, dice que oró de tal manera que caían gruesas gotas como de sangre pesada. Y entró en una agonía en la oración para que todos fuéramos salvos. Y las oraciones que no tienen lágrimas, que no tienen ruegos, que no tienen súplicas, que no tienen el Espíritu del Señor, son oraciones muertas, vacías. Nunca van a cumplir el objetivo. De tal manera que los discípulos de Jesús, escribiendo los 4 evangelios, cuando hablan que entró en agonía de muerte, hablan que a un tiro de piedra se apartaba Jesús 30, 40 metros, 30, 40, 50 metros. Y ellos lo escuchaban oír. Si él hubiera dicho, oro por mi discípulo, oro por mi gente, oro por la gente que va a venir después de ellos, ellos no lo hubieran escuchado. Cuando escriben que con súplica, con ruego, con lágrimas, era porque el ruego es en voz alta. Señor, oh Dios, escúchame. Y ahí gritaban ruegos
había lágrimas en sus ojos. ¿Cómo no lo iba a escuchar el Padre si había una entrega de la vida? Como venimos diciendo, entregue la vida cuando vaya a orar. Si quiere cambiar las cosas, si quiere marcar una diferencia como cristiano en esta época, si quiere ser un cristiano como la época de Abraham, o como la época de Josué con Moisés, o la época de David, tiene que ser un adorador. Tiene que dar la vida en cada acto, en cada momento, en cada lugar. Marcar a esa generación con salvación de Dios. Cuando uno ve las multitudes dice, ¿cómo podremos nosotros como iglesia, si estamos creciendo tan levemente, tan lentamente, año tras año? ¿Cuándo podríamos? Pero cuando nosotros ponemos agua en nuestras oraciones, cuando ponemos lágrimas, cuando ponemos ruego, cuando ponemos súplica, cuando ponemos clamor a nuestra vida y le decimos, Señor, Él nos va a escuchar. Él va a escucharnos. Yo quiero que este tiempo, en esta época, marquemos la diferencia en esta ciudad, y marquemos la diferencia en esta provincia, y marquemos la diferencia en esta nación. Que seamos adoradores, que entreguen la vida, y que nuestras oraciones tengan lágrimas, y tengan ruegos, y tengan súplica, y tengan entrega de su vida. Porque eso es lo que va a hacer que las cosas cambien, y este país va a cambiar, y esta nación va a cambiar, y este mundo va a cambiar. Si hay adoradores que se levanten en el nombre de Jesús como nuestro Señor. Yo quiero eso. Tengo miedo de despertarlos a veces. Tengo miedo de que escuchen los demás. Tengo miedo de dar rienda suelta a lo que siento. Pero siento ganas de llorar y de gemir y de clamar y de suplicar y de rogar al Padre que nos puede librar de la muerte y el que nos puede oír para que las cosas cambien. Pero tenemos un templo para orar, tenemos un lugar para venir, tenemos nuestras casas para cerrar la cámara más secreta. Por eso dice, cerrada la puerta de tu cámara, cerrada la puerta de tu aposento. Ahí donde nadie te pueda oír, ahí dale rienda suelta al Espíritu de Dios que está en tu vida y que te es necesario para edificarte, para ser una piedra de edificio que haga Dios su propósito y su plan en tu vida. Dios quiere con miles hacer su plan, tener un destino de gloria, hacerlo su siervo, hacerlo un hombre de la época que cambie el destino de muchas personas, que sea el modelo y el ejemplo de otros, que pueda llevar adelante el Evangelio, pero no lo puede hacer porque hay oraciones secas, oraciones que no se escuchan, oraciones que solo llegan al techo, oraciones que no convencen ni al mismo que está orando. Pero que el Espíritu de Dios en este día toque nuestras vidas. Porque cuando hablamos de esto hay una unción que está viniendo. Es una unción para clamar y para rogar y para orar y para volverse a Dios de todo corazón y decirle, si hasta aquí fui leve, si hasta aquí fui débil, si hasta aquí no cumplí el objetivo, si hasta aquí no pude obedecer como tú, oh Dios, obedeciste. Porque dice, fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Hasta ahí, obedientes, sirviéndole a Dios. Y sabe que ahí en el atrio, cuando nosotros oramos y nos edificamos, estamos mostrando al mundo el lino fino que es resplandeciente. El lino fino resplandece. Cuando la gente lo miraba de afuera del tabernáculo, el tabernáculo era sorprendente. La primera impresión era brillante, blanco, resplandeciente. Y eso habla de la justicia que tiene que resplandecer para con los de afuera. Cuando nosotros estamos en esa oración, en ese ruego, en esa vida de Dios, que el producto de la vida de Dios es la expresión, porque ahí está la justicia que mostraba a los demás, la apariencia del tabernáculo, de lo que era divino, eso era celestial. Ahí no había nada sucio, ahí era todo blanco, resplandeciente, ahí no había nada que manchara, ahí estaba el limpio,
resplandeciente, sin arrugas, sin mancha. Ese es el atavío de la iglesia. Es el atavío que está en columnas de bronce, como lo explicamos en las basas de bronce, con las columnas de bronce, que es el juicio en vida que está viniendo, que vino sobre Jesús y que está viniendo en cada acto de nuestra vida. Si nosotros no tenemos comunión con el Señor, mientras menos comunión tengamos, menos vamos a estar bajo el juicio de Dios para juzgar cada acto de nuestra vida. Y cuando no está el juicio de Dios para juzgar cada acto, nosotros tardamos años en cambiar. Nunca cambiamos porque no sentimos el redarguir del Espíritu Santo que nos dice: ese acto no es bueno, ese acto es mundano, ese acto es pagano, ese acto no es de un hijo de Dios. Al estar cada vez menos en comunión, menos bajo el juicio de Dios diario, que es el que nos edifica. Si algo nos edifica, es estar bajo el juicio de Dios. Y era ese lino fino, era la esfera o era el límite que marcaba lo de afuera y lo de adentro. Entonces la justicia era mostrada, la expresión, porque eso expresaba del carácter de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios hace. Cuando usted ve los blancos resplandecientes de fuera de la iglesia a nuestras vidas, la gente va a decir: este hace lo que Dios hace, dice lo que Dios dice, tiene la esencia y el carácter de Dios, está la expresión de Dios en ellos, se expresan como Dios. La justicia expresada marca límites. Así que los límites, el resplandeciente brillo de lo blanco en el desierto, era la justicia. Está la justicia para afuera. Los actos exteriores, la conducta, es la vida del producto divino en nosotros. Pueden decir la gente: este tiene un buen testimonio, porque la justicia de Dios, porque tú pasas por el juicio, bajo el juicio todos los días, estás mostrando lo resplandeciente de la justicia de Dios, la expresión de Dios. Los de afuera pueden ver que tienes testimonio porque tienes vida de comunión, porque tienes lágrimas, porque tienes súplica, porque tienes ruegos. Y cuando entras dentro, lo primero es mucho bronce de lo que ves, pero lo segundo, todo está revestido en oro. Todo está revestido en oro. Y esto habla de nuestra vida interior, nuestra vida de adentro. Por fuera, para los de afuera, y para afuera, la justicia de Dios. Y para adentro, la santidad de Dios. La santidad de Dios. La santidad de Dios es el adorador que está dentro de ti, que pasa tiempo con el Señor. Es el que ora con su vida, poniendo su vida en cada oración. Si nosotros nos fijamos que cada oración que los antepasados en la fe hicieron y le pusieron la vida, se nota, cuando está escrito se nota que le pusieron la vida. Las cosas nunca fueron igual, las cosas siempre cambiaron. Dios usó la vida de esos hombres para cambiar las épocas. Y el Señor puso en mi corazón que este ministerio va a ser usado para cambiar una época. Pocos amén. Y varios amén por obligación.
pocos amén de respuesta y varios de obligación, pero si esas personas se dejan poner su vida bajo el continuo, diario juicio de Dios, su vida va a dar un testimonio brillante, resplandeciente, glorioso, que va a cumplir el objetivo de Dios, porque las personas que llegaban al desierto, que eran extranjeras, muchos extranjeros que llegaron, el solo hecho de ver, el impacto de ver lo blanco resplandeciente del lino fino, dice que se quedaban en el pueblo de Dios, se convertían de sus dioses al Dios verdadero. Y eso habla de nosotros como iglesia, para los que están a nuestro alrededor, que tienen dioses ajenos, que tienen dioses ídolos. Si nosotros tenemos la justicia, la expresión y el límite, que todo habla de Cristo, la justicia, Dios lo hizo justicia de Dios a Cristo. Y si hablamos de expresión, Él es la expresión de Dios el Padre, es la manifestación y la expresión de Dios el Padre. Y si hablamos de límite, hablamos de que Dios ha marcado un límite para los que están adentro en toda la tierra, los que son sus hijos, su iglesia, su casa, y de los que están afuera. Es el límite. Cristo es el límite. Cristo es el límite para ser salvos o para perderse. Cristo lo es todo. Es la figura de Cristo en todo lo que Dios ha creado. Y lo creó por Él y para Él. Así que la edificación, ser edificados, es algo muy importante y muy especial. Y el apóstol Ariel decía que se cierran los cielos cuando no prestamos nuestra vida para ser edificados como cuerpo, como pueblo de Dios, como iglesia. Bueno, aún más. Es el límite para que en la vida de comunión con el Señor nos dé un producto de la vida de Dios en nosotros, para ponernos bajo ese permanente juicio que nos hace que nuestro interior sea transformado por la obra redentora del Señor Jesús y por la obra gloriosa del Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Y eso habla de las experiencias constantes y permanentes que nosotros debemos tener con el oro, que es la santidad. El oro es la vida divina en nosotros. El oro es la naturaleza de Dios en nosotros. El oro era lo que cubría el arca, ¿no es cierto? Todas las paredes de acacia, de madera de acacia, eran revestidas por dentro y por fuera de oro puro. La tapa cubierta era de oro puro, la tapa cubierta del arca era de oro puro. Las varas eran cubiertas de oro puro para llevar el arca. El altar del incienso era de oro puro. Y el candelabro, el candelero, era todo de una sola pieza de oro puro. Todo. La mesa de los panes era cubierta con oro. Todo lo del mobiliario del lugar santo y el lugar santísimo era de oro puro. Esto habla de que debemos ir del atrio hacia la misma presencia de Dios, donde está la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Y no está en que yo haga una fiesta y llene todo un estadio. Y no está en que seamos congresistas para tirar temas de la palabra de Dios como información para que el pueblo... No. Está en vivir una vida de justicia, de santidad, de gloria de Dios, a través de la comunión que tenga con el Espíritu de Dios, para que el producto de esa vida divina en mí haga de que yo sea un modelo, un ejemplo, y haga que mucho pueblo sea edificado.
Ese es el plan y el propósito divino. Es el plan y el propósito de Dios para con toda la iglesia, para con todo el pueblo, para que cada uno, y profetizando y hablando la palabra y entregando el favor de Dios, de lo que hemos tenido como producto de la comunión de Dios, demos esa palabra profética. Vamos a ver la gloria de Dios y el pueblo se va a edificar y el edificio de Dios va a crecer. Aleluya, día a día, armónicamente. Bendito sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. Creo que ha llegado un tiempo muy especial en nuestras vidas. Todo habla de una pronta venida del Señor. Todo habla de una pronta venida del Señor. Hay unos tratados de paz que están muy al margen de cumplirse o de firmarse. Todos los datos del capítulo 12 del libro de Daniel hablan de sellar las palabras para el tiempo del fin. ¿Cuándo será ese tiempo del fin? Correrán de un lado para otro, de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Bueno, vemos. Y la ciencia, la gente viaja en todos los tipos de vehículos para todos lados, de aquí para allá. Todo, ahora el tiempo de ese sello ha sido quitado el sello, porque cuando entendiéramos lo que estaba sellado, el sello se abre. Y entendemos que la tribulación dura 1295 días. Dice, bienaventurados los que bienaventurado el que espere 1335 días. Hay una franja de 45 días. De la tribulación a la gran tribulación, esa franja es muy importante saberla y saber que el tiempo está cercano. El día y la hora nadie la sabe, solo en la potestad del Padre está. Pero los acontecimientos, cuando veáis que la higuera tiene el brote, pronto está el verano. Así debéis conocer los tiempos para que no nos agarre por sorpresa. Y las lámparas de las vírgenes imprudentes no tuvieron el aceite, porque ellas no se preocuparon de proveerse el aceite para que cuando el Señor viniera estuvieran encendidas. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de las lágrimas. Es el tiempo de poner la vida en lo que hacemos.